Don Miguel Ángel Santos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Encantado de conversar con usted. Pues nosotros encantados también, a ver si nos ayuda con una pregunta que nos taladra el corazón todos los días. ¿Cómo sobreviven los venezolanos? Hay una respuesta clara para los muchos venezolanos que reciben unas remesas que le envían sus parientes desde los Estados Unidos y desde cualquier otro lugar. Pero eso no es el venezolano común. Ese es un grupo de venezolanos que pueden sobrevivir gracias a la generosidad de sus parientes. Pero los demás, ¿de qué viven? ¿Cómo sobrevive una economía como la venezolana, por favor? No, bueno, esa es una buena pregunta. Acaba de cerrarse la encuesta de condiciones de vida de Venezuela, que es un proyecto de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde precisamente han documentado que el hecho de las remesas es relativamente marginal, contrariamente a lo que se pensaba. De manera que, ¿cómo sobreviven? Bueno, sobreviven perdiendo una enorme cantidad de peso, que es lo que está documentado allí. Sobreviven hasta la fecha consumiendo una cantidad de calorías muy inferior al mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo se puede prolongar esta situación sin que pase a una catástrofe humanitaria? Ya lo es, pero de consecuencias mayores. Claro, porque si la gente pierde peso, pues puede perder peso, yo no sé, un año o 2 años, pero no indefinidamente. Se muere, se muere. Y eso es lo que le está pasando a gran parte de los venezolanos porque ese país se quedó sin recursos. El petróleo se vino abajo no solamente porque cayó el precio, es que producía más de 3 millones de barriles por día y está produciendo no sé qué cifra tiene usted, 600.000 barriles, 700.000 barriles por día. Eso es dramático y eso es por abandono, por incapacidad, por ineptitud. Y el precio se vino de más de $100 el barril a $45 el barril o a $40 el barril. Y no hay nada más porque no se produce nada más. ¿Cómo sobrevive esa economía? En su conjunto, ¿cómo sobrevive? ¿Qué sabe usted? No, la verdad que sé muy poco más allá de lo que le acabo de citar. Digamos, el Venezuela pasó unos años de bonanza muy significativos y de resultado de esa bonanza, las familias, un número de familias tienen ahorros que han ido desacumulando y que también tienen sus límites. Entre los segmentos más pobres de la población, no es esa la situación. Ha habido una migración masiva, esa migración ha dado lugar a algunas remesas y fuera de eso poco más, porque el país no produce. Entonces no produce absolutamente nada, como no produce no vende, como no vende no cobra. Y en ese contexto que yo le acabo de describir, de ausencia absoluta de mecanismos de mercado, de destrucción de los medios de producción y productividad cero, cualquier aumento de salario, bueno, es un decreto que dio alguien un día y se le imprime papel para cumplir con el decreto, porque luego usted sale a comprar algo y no hay absolutamente nada. Entonces la economía está paralizada, de acuerdo a las cifras del propio gobierno. Al cierre del año pasado, la economía es un tercio de lo que era en el año 2013, o sea, ha caído 66%. Pero además de eso, de ese tercio, una cantidad enorme es esto que ellos llaman productos y servicios producidos por el gobierno en general, que son productos y servicios que dicen ellos que prestan o prestaron en algún momento, a los que se le asigna un valor hedónico en función del costo, pero que no son bienes de mercado producidos. De manera que es sin ninguna duda la catástrofe más grande que se haya registrado. Uno suele decir en situaciones que no son de conflicto, pero la verdad que como Venezuela sigue así, va a superar el caso de Liberia, que perdió 90% de su Producto Interno Bruto en el transcurso de la guerra civil que duró una década. Venezuela la va a superar con creces, aunque no haya guerra, digamos, no declarada contra un enemigo externo. Evidentemente el país vive en medio de una economía de guerra. Bueno, obviamente las obligaciones internacionales no las está atendiendo. ¿Hasta cuándo le van a tener paciencia los acreedores internacionales a Venezuela y cuándo le van a decir ya no más? Y entonces eso puede pasar con China y puede pasar con los acreedores de Venezuela que no están recibiendo un peso porque Venezuela no lo produce. Entonces, Bueno, fíjese usted que han pasado cosas importantes en estos últimos años. Por ejemplo, los rusos, uno de los acreedores bilaterales más importantes de Venezuela, a través de la empresa petrolera Rosneft, cobraron en pleno, o sea, en plena catástrofe humanitaria venezolana y suspensión de medios de pago y ausencia de dólares. La deuda que se reporta a nivel bilateral con Rusia ha caído
Con China es distinto. La posición de los chinos ha sido: yo no te voy a cobrar, pero yo no te voy a dar más nada. Y evidentemente lo que le pueda representar Venezuela a China en tamaño de economía, usted comprenderá que es una minucia y que juega mucho más rol en lo que representa Venezuela en términos de geopolítica y de asociados y de cualquier beneficio que el régimen corrupto de Venezuela le pueda representar a los chinos en ese contexto. Pero ellos se han limitado a no cobrar la deuda con China, que totalizaron los préstamos 54 mil millones de dólares, se quedó estacionada en 17 mil. O sea, no es que Venezuela no pagó, ha venido pagando con envíos de petróleo que ahora se han suspendido y el saldo ha quedado suspendido. Y por los acreedores internacionales, Venezuela dejó de pagar su deuda externa en el año 2018. Básicamente Venezuela carece de activos en el exterior para que estos acreedores se los embarguen, con la única excepción de la refinería, la red de 3 refinerías Citgo, que se encuentra en Estados Unidos y que no ha sido tomada por los acreedores de Venezuela gracias a la orden de protección que hasta la fecha, y renovada cada 3 meses, ha otorgado la administración del gobierno de los Estados Unidos, hasta tanto no haya un gobierno legítimo en Venezuela que tenga la capacidad de defenderse en cortes, pero no sé por cuánto tiempo pudiera hacer eso. De manera que tampoco es que los acreedores están esperando, no, los acreedores tampoco tienen nada que hacer para cobrar. No tienen prenda. El patrimonio es la prenda general de los acreedores, decimos los abogados. Bueno, pues es que le prestaron a Chávez y a Maduro. Le prestaron a Chávez y a Maduro, y cuando uno le presta a Chávez y a Maduro es como cuando uno juega en un casino. Durante mucho tiempo las tasas de retorno de los títulos de deuda externa venezolana eran de 17, 15%. Goldman Sachs hizo una operación con Venezuela totalmente ahogada a 51%, comprándole unos títulos de tesorería del gobierno que mantenía el Banco Central. Bueno, pero entonces, claro, bueno, hay un riesgo y a veces el riesgo ocurre. Y entonces, bueno, le prestaron a Chávez y a Maduro. No cabe esperar que el país les pueda pagar en ninguna circunstancia. Uno de los de los hechos más dramáticos de esta penuria en Venezuela tiene que ver con los niños y con la desnutrición infantil. No de ahora, desde hace ya varios años se está denunciando la desnutrición infantil, que produce un retraso cerebral que nunca puede recuperarse. Esto sí que de verdad es un genocidio. Puede que el niño físicamente no se muera, pero sobrevive como una persona intelectualmente disminuida, es decir, que tiene una vida condicionada a un tipo de actividad menor porque no se desarrolla cerebralmente. Este hecho ha sido suficientemente examinado, que es uno de los más crueles y de los más infames como consecuencia de una tiranía como la venezolana. Es una realidad y no ha sido suficientemente examinado porque, digamos, en un país como Venezuela, autoritario, el único que tiene capacidad de recolectar estadísticas de manera masiva y representativa es el gobierno. Bueno, las universidades privadas han hecho un esfuerzo por ahí. El gobierno suspendió toda la publicación de estadísticas que pudieran servir para documentar hechos como el que usted ha mencionado desde el año 2013. O sea, el gobierno, lo que vio que se enfermó, decidió romper el termómetro, y entonces no hay indicadores de este tipo, pero sin duda que lo que usted está sugiriendo es que la crisis venezolana va a tener impactos de largo plazo sobre la productividad, niveles cognitivos, productividades, capacidad de asimilar conocimientos, bueno, y otros potencialmente más graves, como la situación no se resuelva, que no tiene ninguna vía que yo pueda vislumbrar en lo personal de resolverse. Bueno, lo que sí tiene Venezuela son visitantes terroristas. Aquí de Colombia le mandamos a las FARC y le mandamos al ELN, que están muy bien en Venezuela, que son los dueños de Venezuela, que es ser dueños de nada. Pero son miles de guerrilleros colombianos que están allí. Y entonces vienen terroristas iraníes y terroristas de la ETA. Y eso es lo que maneja Venezuela, y que tiene unos servicios secretos que son capaces de revisar punto por punto y día por día qué es lo que hace cada venezolano, que puede ser incómodo para el régimen. ¿No es así, don Miguel Ángel? Es así. Entiendo que controlan geografías enteras dentro de la nación, por lo que el gobierno venezolano, digamos, ha perdido lo que es el monopolio de la fuerza. O sea, Venezuela ha ido, todos los boxes de Estado fallido lo hemos ido llenando, y este último es un hecho fundamental. Y a propósito de lo que me pregunta, aunque uno se imagine, y hay planes, y yo he participado en muchos planes para ver cómo se recupera Venezuela y qué habría que hacer, y tenemos una idea,
La verdad que hay muy poca idea en el evento de una transición política qué hacer para recuperar el control de estas áreas que están controladas por estas organizaciones que usted ha mencionado y cómo se restablece la seguridad dentro del país, etcétera. Es una situación muy compleja que va a requerir mucho más de una transición política de las que conocemos nosotros. ¿Y cómo se recupera una economía postrada? ¿Usted tiene alguna cifra actualizada de cuál es la producción petrolera de Venezuela en este momento? ¿Cuántos barriles por día? No, básicamente sigo las estadísticas de la OPEP, que básicamente reportan que Venezuela está produciendo 500.000 barriles día, 400.000 barriles día, dependiendo del mes. En el último reporte mensual se proyectó que no hay ningún taladro funcionando. De manera que cualquier cosa que esté operando ahí está operando por inercia y no operará por mucho más tiempo. Literalmente, no le estoy haciendo una exageración, Venezuela se reporta en que hay 0 taladros petroleros operativos. Entonces, bueno, esas cosas van a tener sus consecuencias inmediatas, lamentables, y lo más lamentable es que no se vislumbra una posible salida política a la situación de Venezuela. Bueno, honestamente, al menos yo a nivel personal no la concibo, no la encuentro. La oposición lo ha intentado con muchísimo coraje, lo ha intentado todo lo que a usted se le pueda ocurrir, lo ha intentado y no ha dado resultados. Pues creo que cuando lo intentó, ya la mayoría de los mecanismos que le permiten a una sociedad levantarse contra un régimen opresor habían sido desmontados. Se desmontaron durante los años 2000 en plena bonanza petrolera y en pleno rumbón, y la gente, bueno, estuvo feliz con eso y miró hacia otro lado en medio del boom de consumo. Y bueno, cuando pasó lo que pasó, ya los mecanismos institucionales que les permiten a las sociedades reaccionar y rebotar habían sido completamente desmontados. Para evitar una hambruna estaban las famosas CLAP, ¿no? ¿Eso lo siguen repartiendo? ¿Venezuela es capaz de comprar elementos de esos, pues que son bolsas con alimentos con los que medio sobrevive una familia por un tiempo muy corto, pero eso es capaz de comprarlo? ¿Tiene con qué comprarlo? ¿Está vigente ese sistema, que además es un sistema de dominación? Si usted quiere comida... Bueno, el principal empresario detrás de los CLAP, que es un compatriota suyo que usted debe conocer bien, por lo menos de referencia, se encuentra preso en Cabo Verde, el esquema se encuentra muy disminuido. Sí ocurre el concepto de CLAP, no con los mismos productos de antes, ahora están llenos de productos iraníes. Una nueva red de supermercados iraníes abrió en Venezuela, no es una red popular, por cierto, pero dentro de la cesta que reparte el gobierno han empezado a aparecer algunos productos iraníes, de manera que, bueno, el concepto permanece. En efecto es un concepto de dominación política. Todo lo que hace el chavismo lo hace movido por el principio de dominación social. Es una estrategia, ellos cuentan es a nivel de súbditos, no cuentan a nivel de bienestar, no cuentan a nivel de pobreza. Bueno, pero ahora tienen otros productos porque el compatriota suyo, bueno, tuvo este inconveniente en Cabo Verde. De donde esperemos no regrese sino a los Estados Unidos. Bueno, don Miguel Ángel Santos, una pregunta, porque es que mi léxico castellano no me da. Eso que usted llama dominación era lo que llamábamos en otro tiempo esclavitud. Bueno, no sé si esclavitud, porque no tiene el componente de mano de obra forzada, siendo, digamos, estrictamente... Digamos, esto es como un gran despelote en el que si quieres comer tienes que irle a firmar las planillas al gobierno y votar de vez en cuando, etcétera. Entonces, una suerte de esclavitud electoral, ideológica, no es una esclavitud de mano de obra forzada. Digamos, tienes que trabajar muy duro porque la productividad es cero y el salario es prácticamente inexistente, pero no es forzada por el propio gobierno. Tiene sus diferencias. Bueno, entonces es la esclavitud de nuestro tiempo. Si la gente quiere comer, tiene que aplaudir al régimen. Y come poco y come mal, porque el salario mínimo, ¿cuál es el salario mínimo de un venezolano hoy? De un venezolano que trabaja regularmente. En términos de dólares, ¿cuántos dólares son? Bueno, como un poquito menos de $3. ¿Al mes? Sí. ¿Y uno qué hace con $3 al mes? Bueno, si tiene trabajo, hace con 3, si no hace con más. Qué horror. Muy poco, la verdad. Qué horror. Esto le parte... provoca la risa fácil, pero... No, le parte a uno el corazón. Es una risa nerviosa, es una risa de dolor.
Esto le parte a uno el corazón. Y la humanidad de espaldas a semejante situación. Millones de venezolanos en la esclavitud y en el hambre física. Y eso no es suficiente para que la humanidad reaccione. ¿Dónde están los mecanismos dispuestos para defender a la gente, a la pobre gente que está viviendo en estas circunstancias? Esto es sencillamente inhumano. Los derechos humanos como que existen solamente en teoría y que para el pueblo venezolano por allá, como decimos aquí en Colombia respecto a ciertas cosas, eso no pegó. Allá no llegaron los derechos humanos y la gente se está muriendo literalmente de hambre y es un pueblo sometido, sojuzgado por la violencia, mientras todo lo que tiene es hambre y miseria y falta de alimentos y de elementos médicos. Ni hablemos pues de la situación de los hospitales, y ni hablemos de eso porque entonces nos ponemos a llorar todos. Don Miguel Ángel Santos, esto no puede durar, dice uno, pero sin embargo dura y dura y dura, porque es una forma de esclavitud oprobiosa frente a la cual la humanidad no reacciona y lo toleramos. Y entonces Maduro hace lo que le viene en gana, y lo que le viene en gana es dominar al pueblo venezolano y condenarlo a la más absoluta miseria. Don Miguel Ángel Santos, un abrazo muy estrecho y digamos, esto no puede durar. Así es, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias por estar pendiente de Venezuela y en su caso por haber sido tan consecuente con Venezuela a través de los años. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Santos, director del Departamento de Investigación Aplicada del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. Una persona con todos los conocimientos y con toda la capacidad investigativa. Nos hablaba de esta tragedia de nuestros hermanos, que tienen hambre física es lo que hay en Venezuela. Desnutrición infantil, que condena a los niños a ser siempre unos niños subdesarrollados mentalmente, que es lo peor que le puede pasar a una criaturita. Dios mío, esto no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Miguel Ángel Santos estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.